tengo que decirte que no me esperaba que fuera a funcionar así. Estamos probando las nuevas palas que saca Head, la de Arturo Coello, la pala con un solo agujero, y voy a contaros sensaciones en pista. Las vamos a exprimir al máximo durante 2 días, hoy y mañana, para tener una buena sensación, y vamos a ver la diferencia entre una pala que no tiene agujeros, qué ventajas tiene y si realmente puede ser el futuro de lo que nos traen las marcas de palas. Así que vamos a por ello. Una de las cosas que os importan, ¿en qué condiciones estoy probando las palas? Bueno, decirte, las estoy probando, ahora mismo tenemos 17 grados fuera, aquí debe haber 22, 23 grados, hay humedad, ha estado lloviendo, ¿vale? Y estamos en Madrid. Estas son las condiciones en las cuales la voy a probar. A nivel de especificaciones técnicas, empezamos con la Extreme Motion, ya veis en imágenes planos detalle para todos aquellos que queréis ver todos los detallitos, también el peso y el balance. Pero os digo, eso es la parte técnica, que lo he medido ayer. Estuve dándole caña, haciéndole todas estas pruebas y testeando. Va sin grip, ya sabéis, porque está tal como viene de fábrica para que nada influya. Os digo una cosa, ya he estado peloteando con Álvaro y no tiene nada que ver lo que nos dicen las mediciones con el comportamiento que ha tenido cada una de las palas. No sé qué esperáis, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Sobre todo la diferencia de jugar sin agujero a con agujero, pero vamos a empezar con la Extreme Motion. Álvaro empezará atacando, yo estaré defendiendo y os voy a ir contando mis sensaciones a medida que le vamos dando más caña a la pala. Voy. Sensaciones con la pala en la defensa. Lo primero que se nota es el balance que está hacia la punta, ¿vale? O sea, la pala cabecea. No me parece que defender con ella sea lo más fácil del mundo, porque no creo que sea ese su hábitat natural, pero tampoco es extremadamente difícil. Noto que el punto dulce está en esta zona, un poquito más arriba, ¿vale? Si le pego con esto, algo que por cierto es muy común, cambia el sonido. Cambia el sonido de ser un sonido grave a como un sonido más sordo y la bola ya no va al sitio que quiero. Pero en definitiva es una pala principalmente de ataque, pero no penaliza demasiado en el fondo. Pero sí que os digo que se nota ese balance, sobre todo en los bote prontos, que te pesa la cabeza. Vamos a probarla en el ataque. Ahí habéis visto, si le pegamos con el centro sale fenomenal, pero en el momento en que no la tocas arriba, culpa mía, ¿eh? Pero la pelota nos va para abajo. Resumen de sensaciones. La pelota entra, tarda un poquito en salir, pero sale bastante bien, ¿vale? El peso se nota en la cabeza, esto se nota en los cambios de dirección. Si tú anticipas bien que la bola te viene de derecha, por ejemplo, y la tocas en el sitio, es una gozada, la bola corre un montón. Si tienes que cambiar y tienes que calibrar, ahí es una pala a la que no le vas a poder exigir tanto. Por lo tanto, si tienes nivel, eres capaz de leer bien y anticiparte, te va a ir fantástico. Si tienes un nivel más bajito, para mí no es esta tu pala. En ese caso, deberías irte a la gama Speed, que se mueve más rápidamente y vas a poder conectar más veces con el punto dulce. Vamos ahora con la gama Pro. Vamos a probar ahora la versión Pro, la versión de Arturo, la Extreme Pro, ¿vale? Y vamos a ver las diferencias. De momento, según la agarras, ya notas que la punta de la pala pesa un poco más que la versión Motion que está probando ahora Álvaro. Vale, sensaciones con esta seguimos teniendo el punto dulce algo más arriba, ¿vale? Pesa un poquito más la punta de la pala cuando vas a acelerar. Y para los que me decís, sensaciones con respecto a las del año pasado, pues yo siento que la bola entra más y que tarda más tiempo en salir. También es verdad que las probé con mucho calor, o sea, la pala despide. Pero sí que noto que hay como un poquito más de tiempo de permanencia en la pala antes de salir. Álvaro, para ti que has probado las dos, diferencias entre la Pro y la Motion. Vale, pues para mí esta pala pesa un pelín menos que esta de Arturo Coello,
Y para mí de salida más o menos las veo bastante parecidas. Con el rugoso les ayuda a las dos bastante, a todo el tema de efectos, sobre todo por arriba he notado que tanto esta como la de cuello sale mucho la bola y coge muy bien ese efecto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si juegas muy plano y no te metes bien, la pala sí que despide bastante y para mí se descontrola un pelín si no metes bien lo que es el cuerpo, etcétera. Con lo cual, para mí, dos palas que despiden bastante la bola y sobre todo ofensivo las dos. Carácter totalmente ofensivo. ¿Me defiendes un poquito? Termino de probar esta y nos vamos a la One. Venga, perfecto. La verdad que cuando la tocas en el sitio, la pelota corre muchísimo. De hecho, comparada con la Motion, en la red sí que he notado diferencia, porque esa se queda un poquito más pegada, pero en la red, por lo menos mi sensación ha sido que si la toco en el sitio, o sea, la bola va muy rápida. Vamos a ver ahora un par de pegadas y a ver cómo sale. A nivel de sensaciones con la pegada, muy bien. La cantidad de balance que genera, o sea, si la tocas en el sitio la bola levanta y levanta una barbaridad. Deciros, mi opinión es que la goma, sobre todo en alta velocidad, se comporta de manera media. Mi opinión, y esto ya es personal, también os decía, hay humedad, estoy sudando por la humedad, pero hay cerca de 20 grados, es que la goma se comporta a lo sumo media, no me parece dura para nada, así que, bueno, esta es, ya os digo, mi sensación y así un poco lo corrobora el sonido, que fijaos que es un sonido que para nada es duro. Digo para aquellos que tenéis miedo de que sea una pala demasiado dura, sinceramente no lo creo, ¿vale? Es al menos de tacto medio. Vale, chicos, os cuento. La verdad que las sensaciones, me parece esta la pala más fácil de utilizar de todas las Extreme. La pelota entra en la pala, cuando viene rápida es verdad que tarda un poquito más en salir, ¿ok? Pero es muy cómoda. Se la recomiendo, de hecho, a todos los jugadores que quieran algo más de potencia en la red, pero que, pues mira, no quieran penalizar tanto en el fondo. Me gusta, fallo muy poquito con ella en cuanto al punto de contacto. Equipo, lo que vamos a hacer ahora es probar la Extreme. Muchos de vosotros seguramente, la Extreme One, estáis con el hype de saber cómo se comporta, qué tal funciona. Lo primero, me medí el peso ayer y me daba 340 y algo, ¿vale? Os dejo aquí debajo el peso exacto. Es menos, sobre todo que la Pro. Y en cuanto a sensaciones, el balance es parecido a la que tiene ahora Álvaro, que es la Motion. La Pro tiene más balance todavía. Esto me llama la atención, porque yo pensaba que al no haberle quitado material de la cabeza, pues pesaría más. Nada que ver, por lo menos mi unidad tiene menos balance que la Pro. El sonido es bastante gordo, es distinto, se nota distinto. Yo os voy a contar cuáles son las sensaciones jugando y, sobre todo, ¿se nota no tener agujeros? Os lo digo. Creo que de primeras ya escucháis el sonido, es más grave. Esto suena más a bazooka. No sé si lo oís. Vamos a probar también a baja velocidad, a ver cómo se comporta. Se maneja bien, o sea, yo no noto, que lo sepáis, no noto ninguna diferencia jugando, en cuanto a no tener agujeros. Sobre todo el efecto, que es lo que más nos puede llegar a llamar la atención. Vale, sensaciones con la One. No se nota tanto el hecho de no tener agujeros, o sea, realmente se nota muy poquito, por lo menos en la inercia no es que
te cueste que haya ese coeficiente de penetración del aire a través de la pala. Yo eso no lo he notado. ¿Qué es lo que sí que he notado y se comporta diferente? Primero, el sonido. Es un sonido mucho más a bazooka, o sea, suena mucho. A veces incluso suena más de lo que luego se traduce en desplazamiento de pelota. Donde más lo he notado, en defensa muy poquito, me he encontrado muy cómodo con ella, como ya os decía, con balance a la punta. En la volea, cuando la tocas bien, bastante bien, pero yo siento que me coge menos el efecto a la hora de hacer alguna dejada o aplastar la pelota. No es una locura, pero se nota. Y sobre todo he tenido más problema con el remate, así como con las otras dos. Son auténticas maravillas, la tocas y la pelota sale solita. Con esta coge mucha potencia, pero yo siento que no me coge el efecto, no me coge el pico como para que la bola realmente salte en el cristal, ¿vale? Pero es verdad que el sonido realmente es muy interesante, es muy agradable. Así que creo que son pros y contras, ¿vale? Yo creo que habéis visto ya las tres palas cómo se comportan. Álvaro, ¿tú algo como consideración general después de haber probado esta también? Esta pala sí que te admite la fuerza que tú le pegas, pero es verdad que en el tema de los efectos, arriba, tanto en la volea como en lo que es el remate, consigue muy poco efecto para la velocidad que normalmente el jugador le suele imprimir. Para mí, en cambio, tanto esta como la otra pala, en cuanto le pegas un poquito de efecto, la bola coge muchísimo más peso y sale muchísimo más. Digamos que traduce mucho más la velocidad que tú le metes con la salida de bola. Vamos al análisis final y os cuento. Vamos a hacer el análisis final para todos los que no sabéis si esta pala se adapta a ti. Vamos a ello. Lo primero, entender, cada pala está hecha para un perfil. En Head tenéis palas más manejables o más híbridas, ¿vale? Ya las conocéis, hemos hecho reviews, dejo por aquí, de otros modelos que tiene Head. Y en este caso estamos hablando de palas que buscan ofensividad. Para jugadores que queréis ir al ataque, que queréis rematar y que queréis ganar puntos, facturar o acelerar más la pelota. Esa es la idea. Lógicamente, penalizan un poquito más atrás, pero no es una locura, se defiende relativamente bien. Punto dulce en la punta, ¿vale? Así que si le pegas aquí abajo te va a salir menos la pala. Y ahora tenemos tres versiones. La primera de ellas es la Motion, más agradable, el balance está menos en la punta, se nota menos pesada, por lo tanto más ágil, y la pelota entra un poquito más en la pala, tarda más en salir despedida de tu pala. Eso es lo que vais a notar. Da una buena sensación con el efecto, sale muy bien por arriba, así que es una pala que, si estás buscando que puedas atacar mejor pero no penalizar demasiado, es la tuya. Si tienes un nivel de medio a avanzado, entonces la tuya es la Pro, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta sí que penaliza un poquito más en los cambios de dirección, es decir, en el fondo de la pista y en la red, cuando no lees bien la pelota y tienes que armar en el último momento, vas a notar que a la pala le cuesta cambiar de trayectoria. Y como tiene potencia, cuando la tocas, pues puedes perder el control. Sin embargo, bandejas, víboras y remates son una auténtica maravilla con esta pala. Así que tiene, como te decía, pros y contras en función de lo que estás buscando. Y para terminar, la Extreme One, que creo que es lo que más interés ha suscitado entre la gente que quería ver cómo se comportaba, deciros, la pala se comporta francamente bien. No vais a notar una diferencia extrema entre jugar con agujeros o sin agujeros. ¿Dónde lo he notado yo? Bueno, lo primero, tiene un peso más liviano, son 340 gramos, ¿vale? Por lo tanto, es una pala más ligera, pero que a la hora de cambiarla de dirección se comporta prácticamente igual que la Motion. Sí que he notado que el sonido es fantástico, es muy agradable, o sea, suena... es un bazooka, pero por contra yo he notado que tiene menos capacidad de darle efecto a la pelota y que la realidad es que cuando le pegamos fuerte, no reacciona de manera tan lineal como sí que lo hace la Pro, ¿vale? Sensaciones, ¿vale? Yo no lo he medido en laboratorio, pero esto es las sensaciones que he tenido. Así que bueno, si las has probado, te invito a que me lo dejes aquí debajo en los comentarios, que le des a suscribirte al canal, que lo compartes con tus amigos si te ha gustado la review y por supuesto que me preguntes algo más que no haya podido dejar en esta review porque estaré en los comentarios respondiendo, seguro que la comunidad también os ayuda. Así que gracias por estar al otro lado, gracias Head por dejarme estos palones y nos vemos en el próximo vídeo.